Aquí he logrado lo que yo quiero. Tengo una ventana que está formada por un componente marco y por dos componentes hojas. Si lo miro en la ventana esquema, tengo mis dos componentes hojas, porque tengo dos hojas iguales, y tengo mi marco. Si fuera una ventana que tiene una sola hoja, tendría solo un componente hoja y un componente marco. Como esta ventana tiene dos hojas, tengo dos veces insertado el componente hoja. ¿Está claro, chicos? Tomo el elemento constructivo mínimo y a ese lo convierto en componente y lo copio las veces que sea necesario. Cuando lo copias es como si fuera otra inserción del mismo componente. Sería exactamente lo mismo que irme aquí a componente. ¿Y qué le pasó ahora? Ahí. Irme al componente, decirle que me muestre los componentes del modelo. Y fíjense que aquí tengo el marco y aquí tengo la hoja. Yo podría insertarlo de esta manera. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es más fácil copiarlo. Pero es lo mismo. Ahora bien, volvamos aquí. Ahora, aquí ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy cometiendo el error que les he mencionado hace un rato. A los componentes los estoy poniendo en la raíz del esquema. ¿Sí? Y eso es complicado. Entonces vamos a ver cómo nos conviene organizar. En primer lugar, tener sueltas las hojas y el marco me puede traer complicaciones. ¿Por qué? Supongamos que yo ya la tengo hecha esta ventana. No supongamos, ya la tengo hecha esta ventana. Y ahora quiero copiarla a esta ventana acá. ¿Sí? Porque son iguales. Como tengo los componentes como elementos sueltos, entonces tendría que decir, bueno, seleccione este, y a esos tres los quiero copiar acá. ¿Está bien? Pero bueno, me puede resultar medio complicado tener que seleccionar tantas cosas individualmente. Me puedo olvidar de alguna, puedo copiar más. Entonces lo primero que me conviene hacer es, por una cuestión de organización simplemente, agrupar esos tres componentes que en realidad forman una sola ventana en un solo componente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono los tres, pico en el botón de la derecha y le digo que con esos tres quiero crear un componente nuevo. Y a ese componente le voy a llamar ventana 160. No es ni una hoja ni un marco, sino que es el que lo agrupa todos esos elementos. Entonces es la ventana de 160. Le digo aceptar y fíjense que ahora lo que tengo es un solo componente que se llama ventana de 160 que agrupa en este caso a tres componentes. Podría ser a 2, podría ser a 5, no importa cuántos sean. Pero me está agrupando a su vez a un conjunto de componentes que en conjunto están formando un elemento que es la ventana. ¿Sí? Entonces yo tengo cada elemento constructivo. La hoja es un componente, el marco es un componente, que son elementos constructivos. Junto varios de esos y formo una ventana. La hoja suelta no me sirve, el marco suelto no me sirve. Cuando los junto a esos elementos se forma una ventana. Entonces los selecciono esos elementos y los englobo en uno nuevo que se llame ventana 160. ¿Está bien? Entonces cuando ahora yo quiera copiar esta ventana 160, me va a resultar más fácil porque yo pico, la selecciono a un solo elemento y lo puedo copiar mucho más fácil a cualquier lugar. ¿Sí? Entonces tengo un solo componente que se llama ventana 160 que adentro en este caso tiene tres componentes porque tengo un marco y dos hojas. Según el caso podría tener más componentes o menos componentes adentro. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuál es el problema que hemos mencionado hace un rato? Estas ventanas 160 están sueltas en la raíz del esquema. Por lo tanto, cuando yo oculte el muro en planta baja o el muro en planta alta, se va a ocultar el muro y las ventanas van a quedar flotando. Tampoco me sirve, ¿sí? Porque en general, si yo oculto el muro, voy a querer que junto con el muro se oculten las ventanas. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Esta ventana que está en planta baja, la pongo dentro del muro en planta baja, y este componente que está en planta alta, la pongo dentro del muro en planta alta.
Y ahí ya tengo generado mis componentes y ordenadito mi esquema.